escenografía, este montaje que ha hecho la leyenda negra, británica, holandesa y demás, respecto del tratamiento de la corona española hacia los pobladores de América. Nosotros nunca fuimos una colonia. Siempre fuimos los territorios insulares, ¿no? Digamos, extrapeninsulares de España, con el mismo estatus jurídico que el que tenía un ciudadano español. Solo que en vez de vivir en la península ibérica, vivíamos en algún punto de América. Y eso, bueno, acá tengo un trabajo muy leguleyo, realmente complejo desde el punto de vista jurídico, como para ser explicado como cierre de una charla sobre la hispanidad o reflexiones sobre la hispanidad, que serían desreflexiones ya antes de lo contrario, pero el doctor Sergio Raúl Castaño tiene acá un desarrollo, una tesis, que lo vamos a ampliar en algún momento seguramente, y vamos a encontrar la manera de hacer un poco más ameno, no analiza la cuestión de cuál es la forma política de la monarquía española, perdón, de la monarquía indiana, ¿no? ¿Cómo se ve desde el punto de vista jurídico-político los territorios americanos, cómo se insertan en ese imperio español, en ese reino de España, y a quién le pertenece? Bueno, hay todo un montón de tesis, hay un montón de ideas, algunas son políticas, algunas son jurídicas, otras son históricas, hay un montón de autores que trabajan en este tema, no es solamente quien presenta, digamos, la cuestión disputada, pero el interrogante principal que se hace desde el punto de vista jurídico es ¿a quién le pertenece América? ¿No? Bueno, obviamente que la doctrina política hace todo un desarrollo acerca del derecho de conquista, el derecho de ocupación y demás. Eso tiene fundamento válido. Pero después también habría que ver quién es el dueño de América. ¿Es el reino de Castilla? ¿Es esa formación, digamos, como corporación o comunidad política que es la dueña de un territorio nuevo, descubierto, avanzado, conquistado y demás? ¿O es la corona? Parece una sutileza, parece una tontera, pero hace la diferencia del estatus jurídico respecto de los pobladores y de los territorios americanos. Si es la comunidad política, hay toda una fundamentación para llegar a esta conclusión en este trabajo, pero lo que hay que decir es que habría un reino que ocupa otro, o ocupa territorios, los absorbe y por lo tanto los somete a su jurisdicción jurídico-política, le impone sus leyes. Sin embargo, acá en América pasó todo lo contrario. Nosotros no fuimos absorbidos por el reino de Castilla como comunidad política y de hecho nunca nos gobernó la Junta de Castilla. Por eso teníamos la Junta, digamos, el Consejo de Islas, perdón. Y esta es una de las pruebas del rumbo que lleva esta tesis, este trabajo, que realmente es muy jugoso, muy interesante como para desmenuzarlo, y como para ver con varias argumentaciones jurídico-políticas que esto realmente fue así, que en realidad el rey era el rey de dos reinos y que cada uno tenía su organización jurídico-política diferente y tenían un estatus paralelo, por supuesto, primeramente muy desequilibrado, muy ladeado, ¿no? Respecto del desarrollo cultural, intelectual, jurídico, político, económico, social en América, pero después que va tomando relevancia, va tomando particularidades y que le da una forma muy particular, muy peculiar a estos nuevos dominios en América, de la corona, y que en rigor no son ni fueron nunca dominios de esa comunidad política de Castilla, sino una propiedad propia del rey que recibe por donación, de alguna manera, no los territorios en sí, porque el Papa no es dueño de nada, a nivel material, a nivel, digamos, territorial, pero sí hay como una donación espiritual de las personas, las almas, para ser alcanzadas por la civilización, la cultura, la evangelización y la cristianización de estos pueblos. Esa simetría que se da en gran medida por el paganismo, por ciertas formas de barbarie. No olvidemos que
Hernán Cortés, cuando llega a las costas de América y se encuentra con los aztecas, tiene que quemar de sus 3 naves 2, para que no se vayan escandalosamente como cobardes gran parte de sus soldados, que no eran señoras o señores finos, sino que eran soldados, digamos, probados en muchas batallas. Pero ¿por qué se querían ir? Porque se enfrentaron a un grupo de gente, pobladores en América, y ellos empezaron a contactarse, a ver qué es lo que estaban haciendo esas otras personas. De hecho, en las cartas de relación se cuenta un hecho muy particular, que es primer encuentro entre los hombres de Hernán Cortés en la costa de México, y se van acercando con la curiosidad propia de un bando de un lado y del otro. No hay escaramuza, no hay combate, no hay nada, hay curiosidad, hay una intención de acercamiento, hasta que los soldados se dan cuenta que ven algo colgado en los árboles, en los arbustos de la costa. Y se acercan más y se empiezan a dar cuenta que son pieles humanas. O sea, los aztecas acababan de despellejar alguna tribu, la acababan de sacrificar, y habían desollado a la gente y le estaban secando la piel humana para usarla para hacer utensilios. Se usa cuero de ganado. Los sacerdotes lo usaban como ropa. Bien. En fin, o sea, nos encontramos frente a una simetría muy grande en algunos, no todos los pueblos americanos, pero en algunos pueblos americanos realmente salvajes, antropófagos, que venían sometiendo a otros pueblos, a otras tribus, aniquilándolas. De hecho, la población americana, al momento de la llegada del hombre español, ya había estado muy diezmada por enfermedades, por diversos motivos, que hay un montón de tesis alrededor de eso, ¿no? Pero en gran medida también por el enfrentamiento permanente de culturas un poco más avanzadas, superiores en el arte de la guerra, que sometían, por cuestiones políticas, económicas o religiosas, ¿no? La religión de los aztecas es una religión sedienta de sangre. Tenían que matar y sacrificar gente para satisfacer la sed de sangre de sus dioses. ¿Para qué? Para que les dieran fertilidad a las cosechas y fertilidad en el vientre de sus mujeres. Entonces, frente a todo eso, se va desarrollando toda esta forma jurídica política muy particular, y este vínculo, incluso con pactos, en donde ya evangelizados, los pueblos, no todos, pero parte de los pueblos americanos, adoptan, eligen ser vasallos del rey, y hay pactos de esto. O sea, no es que son sometidos por la fuerza, sino que ellos adoptan, de algún modo como agradecimiento, la sujeción a la corona, al rey de Castilla. Y bueno, hay testimonios también de la época, de historiadores actuales lo traen, de cómo reconocen este hecho los pobladores americanos, y en definitiva, un poco la tesis gira en torno de esto. Otro de los cuentos de la historia falsificada, de la leyenda negra, y el estatus jurídico de América respecto a la corona española es de una paridad con el reino de Castilla. A otros reinos de lo que es hoy España, en ese momento la península ibérica, que fueron incorporados a la corona de Castilla, fueron incorporados por sometimiento, por anexión y por, digamos, absorción del reino de Castilla, y se le impusieron sus leyes. Castilla. A nosotros nunca se nos impuso el derecho castellano. Nosotros tuvimos el derecho de ir, es un derecho especialmente diseñado para las particularidades de América. Bueno, estas y otras muchas ideas son las que giran en torno de esta tesis de la forma jurídico-política de la monarquía en América y su vinculación con la corona española. Nada más, simplemente la idea era presentar el tema. Una cosa así, perdón. No fue todo perfecto. Obviamente que en la ocupación del territorio americano no fue perfecto. No, pero de ninguna manera. Es la única monarquía de la época que intenta llevar adelante una ocupación viendo que el otro es un ser humano y estableciendo derechos propios de ese ser humano. Es más, está el sacerdote de la Universidad de Salamanca, que se llama Fray Vitoria, que es el que Carlos le dice a él y a muchos otros: sentate acá, empiecen a discutir cuáles son los derechos que tenemos para estar en América, y a partir de esa discusión nace el derecho internacional.
El derecho que hoy nosotros utilizamos entre naciones nace en Salamanca de estas discusiones. Por eso digo, no fue todo perfecto, pero fue la única monarquía que intentó hacer las cosas lo mejor posible. Gracias por la acotación. Para cerrar, me hizo acordar, Colón hizo 4 viajes a América, ¿sí? Del 4.º viaje volvió engrilletado en un calabozo de un barco y además se tuvo que subir de manera deshonrosa al barco, él y su hermano. ¿Por qué? Porque lo mandó el rey de España. Los reyes de España mandaron a que lo apresaran por la inconducta y por los abusos cometidos como administradores de territorios americanos, ¿no? Y tenía una artrosis fenomenal. Colón ya estaba muy avanzada, no podía caminar solo, nadie lo ayudó a subir el barco, subió engrilletado en 4 patas. ¿Sí? Engrilletado, o sea, son las los cadenas que se son ponen en pies y manos. Cadenas en pies y manos. O sea, fíjense como no fue todo color de rosa, los mismos reyes se ocupaban de sancionar los excesos, los desmanes, las ilegalidades, los delitos cometidos en América por sus súbditos. Colón, de alguna manera, aún no siendo español, se comió las mazmorras españolas en castigo de sus faltas respecto de las responsabilidades que le había otorgado la corona española en América. O sea que, en definitiva, incluso ahí esto denota el cuidado de la corona española, el cuidado de los reyes respecto de los pobladores y los derechos de los pobladores, ¿no? Y toda la discusión de si eran personas o no eran personas los pobladores de América, si eran negocios, eran personas o no eran personas, si eran cosas, si eran objetos. Bueno, hay un montón de hechos documentados en la historia en donde hay retos de los reyes respecto de quienes dudan que son iguales, son hermanos, digamos, son personas humanas como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Bien, alguien acá me están spoileando el tema acá de manera... Tengo cosas acá, sí, tengo que aprovechar. No, para terminar, para terminar, con esto no renegamos de la independencia, ¿no? O sea, a nosotros lo que defendemos y tratamos de explicar el tema de la leyenda negra, lo hacemos desde un punto de vista de los hechos, ¿no? O sea, de dónde venimos, ¿no? Las tradiciones que tenemos, que yo siempre digo, a algunos no les gusta, pero o suena feo, la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Porque cuando viene Cortés, viene con 100 personas, 400 personas, y se encuentra con la finalidad de un imperio que tenía prácticamente 500.000, 600.000 personas. Por ellos se iban ahí, como bien decía, se quemaron esas naves porque ellos cuando vieron eso se quisieron ir. Entonces no renegamos de la independencia, sino que es recordar de dónde nosotros venimos, cómo se formó, ¿no? Por eso las universidades, quienes preparan la independencia, Belgrano, que era uno de los ilustres de la época, él era el único que en España podía leer todos los libros prohibidos que no se podía, y fue parte de la corte española. Y cuando uno comenta estas cosas, hay muchos que no les gusta, ¿no? La guerra de independencia fue una guerra civil. A nosotros a veces nos ponen como pro-españoles o porque defendemos a la causa del rey y demás. Cuando nosotros les contamos que la cantidad de bajas que tienen los pueblos originarios es después de la independencia y no antes, nos quedan mirando. Y es cuestión de ir y ver los documentos, todos los trabajos académicos que hay, todos los tratados, había muchos más tratados entre esos pueblos que lo que podía haber pasado después. Entonces tratamos de, con esto, aclarar ciertas cosas, pero no para buscar la confrontación con el otro y tratar de señalar el enemigo y demás, sino que tratar de aclarar y que se sepa esto, lo que pasó en realidad. No hacerlo tan simplista como hoy se hace, ¿no? O sea, ellos venían, conquistaron, mataron, pero cuando uno les empieza a contar de que los aztecas, esas escaleras hermosas que uno ve ahí en Tenochtitlán, no era solo una cuestión arquitectónica, era una cuestión de que se tenía que regar todo ese edificio de sangre. Entonces los mismos indios, cuando empezaron a ver que llegaron y les dijeron, vengan a comulgar, vengan a misa, el que está al lado es tu hermano, dijeron, yo me quedo con esto, porque todos los meses me están matando un familiar. Entonces, tratamos de llevar y nos encontramos con esa pelea con aquellos que defienden eso, ¿no? Que defienden que los españoles
que no fuimos una colonia, fuimos parte de un imperio español, ¿no? Somos hijos de un imperio español. ¿Qué nos quedó? Nos queda la guitarra, nos quedó la cultura, nos quedó el idioma. Uno va a México y habla con un mexicano, uno va a Chile, uno va a Perú. Ahora, si yo me tengo que ir a Alemania, no podemos hablar entre ellos, imagínense, el francés va a Alemania, no se entiende, va a Inglaterra, no se entiende. En ese contexto, ¿no? Hoy en día ellos manejan una lengua que es la inglesa, ¿pero por qué? Porque ellos tuvieron algo que yo destaco mucho, que fue la propaganda. Fueron muy buenos maestros en la propaganda. Y el español, al encontrarse en toda esa vorágine de todos esos enemigos contra el imperio, no tuvo tiempo de preocuparse en aclarar lo que ellos mismos ya aclaraban. El imperio español lo que tiene es una documentación tan amplia, que es lo que dice Hugo y lo que decía Gabriel. A Colón lo engrillan y lo llevan porque ya lo habían juzgado. Y así con muchos. Y no es que venían acá ladrones y asesinos y violadores. Para venir a América había que llenar un montón de cosas allá para que te permitan venir. Muchos dicen, acá venían violadores y venían y ocupaban y demás. No, porque cuando les mostraban el Evangelio y les mostraban cuáles eran los beneficios, la tierra comunal de los indios se respeta hasta 1810, después de la independencia empiezan a tener problemas. Empiezan todos los inconvenientes con los pueblos originarios, que en realidad ningún pueblo es originario porque vienen todos del Asia, pero claro, cuando nosotros queremos tratar de explicar un poco eso, ahí empiezan, ¿no? esas reminiscencias, pero bueno, tratamos de que sea lo más ameno posible. Así que bueno. Bueno, estamos por